A veces la vida te lo quita todo de golpe y tienes que decidir si te rindes o te levantas. Para Karen Yates, ese momento llegó a los 62 años, cuando murió su único hijo. Su matrimonio terminó y el banco le quitó su casa. La mayoría de la gente pensó que el dolor la había destrozado cuando desapareció sin decir nada. Pero Karen no se había rendido. Se adentró en las montañas con una vieja mochila, una hacha usada y nada que perder. Durante 3 años nadie supo dónde había ido ni qué estaba haciendo. Entonces, un excursionista se perdió y encontró algo que nadie esperaba en lo profundo de esos bosques. Lo que Karen construyó con sus propias manos dejó a todo el pueblo en silencio. Antes de volver al programa, cuéntanos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, asegúrate de suscribirte, porque mañana tengo algo muy especial para ti. Antes de que todo se viniera abajo, Karen Yates llevaba una vida que la mayoría de la gente consideraría normal. Llevaba 40 años enseñando en tercer curso en la escuela primaria Millbrook, el mismo pequeño edificio de ladrillo en el que ella misma había sido alumna. La ciudad de Millbrook se encontraba en un valle donde las estribaciones de las cascadas se unían con las tierras de cultivo, con una población de 300-200 habitantes. El tipo de lugar donde todo el mundo sabía tu nombre y tus asuntos, lo quisieras o no. Su casa en Maple Street era una modesta vivienda de 2 plantas construida en 1972, el año en que ella y Robert se casaron. Revestimiento blanco, contraventanas azules, un porche delantero con 2 mecedoras que no se habían balanceado en años. En el interior, las paredes albergaban 40 años de fotos familiares, fotos escolares de Michael, desde el jardín de infancia hasta el instituto, instantáneas de vacaciones de acampadas en las montañas, cenas navideñas con los padres de Robert antes de que fallecieran. El salón olía a libros antiguos y a las bolsitas de lavanda que guardaba en el armario de la ropa blanca. Todo tenía su lugar, todo era familiar. Karen tenía una rutina que había seguido durante décadas. Se levantaba a las 6:00, tomaba café mientras veía las noticias de la mañana, se duchaba, se vestía con uno de sus sensatos conjuntos para dar clase, pantalones y un cardigan, normalmente en tonos tierra. Preparaba el almuerzo la noche anterior, siempre el mismo sándwich de pavo en pan integral, una manzana y una barrita de cereales. Conducía las 7 manzanas hasta la escuela porque le empezaban a molestar las rodillas desde los 55 años. Aparcaba en el mismo sitio, en la tercera fila desde la entrada. Saludaba a los mismos compañeros en la sala de profesores, se quedaba en la puerta de su clase y daba la bienvenida a los alumnos por su nombre a medida que iban entrando. Sus alumnos la querían porque tenía una paciencia que parecía infinita. Recordaba el cumpleaños de todos los niños, sabía cuáles necesitaban un estímulo extra y cuáles necesitaban una suave reprimenda. Tenía un cajón lleno de lápices porque los niños siempre se olvidaban los suyos. Tenía una caja con abrigos usados en el armario para los niños que llegaban al colegio con frío. Los padres solicitaban su clase año tras año. La señora Yates se preocupa de verdad, decían en las reuniones. Y era cierto, ella se preocupaba de verdad. Para ella la enseñanza nunca fue solo un trabajo. Pero si le hubieras preguntado a Karen quién era más allá de ser profesora, más allá de ser la esposa de Robert o la madre de Michael, no habría sabido qué responder. Su identidad se había construido a partir de estos roles, capa a capa, hasta que ya no podía recordar lo que había debajo. Robert trabajaba en el aserradero a las afueras de la ciudad, el mismo trabajo desde hacía 38 años. Era un hombre tranquilo, estable, el tipo de marido que arreglaba lo que se rompía y pagaba las facturas a tiempo, pero que nunca tenía mucho que decir durante la cena. Su matrimonio había sido más cómodo que apasionado, incluso en los primeros años. Criaron juntos a Michael, asistieron a sus partidos de fútbol y conciertos escolares, y cada verano iban de acampada a las montañas. Pero en algún momento del camino, dejaron de hablar de verdad. Se convirtieron en 2 personas que vivían vidas paralelas bajo el mismo techo, cruzándose solo cuando era necesario. Michael había sido la luz de esa casa. Nacido cuando Karen tenía 31 años, era un bebé tranquilo que se convirtió en un niño curioso y de buen corazón. Le encantaba el aire libre, igual que a Karen. Heredó su fascinación por cómo las cosas crecían, vivían y cambiaban con las estaciones. A partir de los 6 años, ella lo llevaba a hacer senderismo a las colinas todos los fines de semana, si el tiempo lo permitía.
Le enseñó a identificar las huellas de los animales en el barro, ciervos, mapaches, coyotes, osos. Le enseñó qué plantas eran comestibles y cuáles eran venenosas, y a leer el cielo para predecir el tiempo. Preparaban bocadillos y se pasaban los sábados enteros siguiendo los rastros de los animales, recogiendo rocas interesantes y observando aves. En esas excursiones era donde Karen se sentía más ella misma, más viva en las montañas. No era la señora Yates, la profesora o la esposa de Robert. Era simplemente Karen, una mujer que entendía el lenguaje del bosque, que podía encender un fuego con fricción si era necesario, que sabía cómo encontrar agua y construir un refugio. Su abuelo le había enseñado estas cosas durante los veranos en su granja cuando era joven, antes de morir cuando ella tenía 16 años. Era un hombre que creía en la autosuficiencia, en saber cómo cuidarse a uno mismo con sus propias manos. El mundo está lleno de gente que ya no sabe hacer nada real, solía decirle mientras le enseñaba a tallar troncos o curtir pieles. ¿Te acuerdas de esto, Corey? Recuerda que eres más fuerte de lo que crees. Ella había llevado esas lecciones en silencio a lo largo de su vida adulta, sin llegar a utilizarlas nunca, pero sin olvidarlas tampoco. Estaban guardadas como viejas fotografías en una caja en el ático, recordadas de vez en cuando, pero rara vez examinadas. Michael se graduó en el instituto con buenas notas y grandes sueños. Quería estudiar ciencias ambientales, quizá convertirse en guardabosques. Ese verano trabajó en la construcción para ahorrar dinero para la universidad, con la intención de empezar las clases en otoño. Tenía 19 años, seguía viviendo en casa y seguía yendo a hacer senderismo los fines de semana con su madre, aunque sus amigos se burlaran de él por ello. Es lo nuestro, les decía, sin inmutarse por sus bromas. La ciudad de Millbrook tenía su ritmo y sus personajes. El sheriff Ben Holey conocía a Karen desde que eran niños. Había estado 3 cursos por delante de ella en la misma escuela primaria en la que ella ahora daba clases. Era un hombre sólido, justo, el tipo de agente de la ley que necesitaba un pueblo pequeño. Su esposa había fallecido de cáncer 8 años atrás y desde entonces se había volcado en su trabajo, algo que Karen entendía más de lo que hubiera querido. Paula Drummond vivía al lado, también viuda, 10 años mayor que Karen. Tenía un jardín que era la envidia del vecindario y hacía mermelada que traía en tarros de cristal. Ella y Karen tomaban café juntas casi todos los martes por la mañana antes de ir al colegio, hablando de cosas sin importancia, nunca de nada demasiado profundo. Así funcionaban las amistades en el mundo de Karen, agradables, constantes, superficiales. Tommy Brenner era el dueño de la ferretería de la calle principal. Había sido alumno de Karen 20 años atrás, un chico con dificultades para leer, pero con unas manos prodigiosas capaces de arreglar o construir cualquier cosa. Ella le había animado a desarrollar ese talento y él nunca lo había olvidado. Cada vez que Karen necesitaba algo para la casa, una nueva arandela para la manguera, ganchos para colgar cuadros, tinte para la madera del porche, Tommy se aseguraba de que ella obtuviera exactamente lo que necesitaba, y si era necesario, le explicaba cómo utilizarlo. Esa era su gente, su comunidad. Formaban el telón de fondo de su existencia cotidiana, tan familiar como las montañas en el horizonte. La casa de la calle Maple albergaba décadas de vida acumulada. La habitación de Michael todavía tenía sus trofeos de fútbol en la estantería, pósters de parques nacionales en las paredes, su diario de campo en el escritorio donde había dibujado aves y plantas que habían visto en sus excursiones. La cocina tenía las mismas encimeras de mica de 1985, el mismo fregadero de porcelana con la mella cerca del desagüe. El sótano tenía cajas de adornos navideños, antiguas declaraciones de impuestos, cosas rotas que Robert siempre tenía intención de arreglar. En el ático guardaba el viejo baúl de su abuelo con sus diarios y herramientas de la granja, cosas que había heredado, pero que rara vez miraba. Así era su vida a los 62 años, predecible, estable, tan familiar que había dejado de verla con claridad, como cuando dejas de fijarte en el papel pintado que has visto durante 40 años. No sabía que todo estaba a punto de terminar, que la vida que había construido con tanto cuidado, con tanta tranquilidad, estaba a punto de derrumbarse como una casa con vigas podridas, que en 6 meses perdería todo lo que la definía, que tendría que responder a la pregunta que su abuelo le había planteado décadas atrás.
¿Era más fuerte de lo que pensaba? Las montañas se alzaban en el horizonte, como siempre, esperando. Las estribaciones albergaban valles y crestas que ella y Michael habían explorado. Lugares donde no había cobertura para el móvil y el mundo moderno desaparecía. Lugares donde una persona podía desaparecer si quería. Lugares donde alguien podía empezar de nuevo si tenía la voluntad de hacerlo. Pero Karen aún no sabía que necesitaría eso. Llevando a los niños al colegio, enseñando las tablas de multiplicar, volviendo a casa a una casa tranquila y a un matrimonio aún más tranquilo. Seguía durmiendo en una cama donde su marido yacía a su lado como un extraño. Seguía creyendo que eso era suficiente, que así era la vida a los 62 años. Seguía siendo una mujer que no sabía quién era realmente bajo todos los roles que desempeñaba. Ese descubrimiento estaba por llegar, pero primero le costaría todo. El último buen día, el último día antes de que todo cambiara, fue un sábado a principios de octubre. Las hojas se volvían de color rojo dorado contra los árboles de hoja perenne. Karen y Michael condujeron hasta las colinas para hacer una de sus caminatas. Los mismos senderos que habían recorrido desde que él tenía 6 años. El aire olía a pino y tierra seca. Vieron una cierva y su cervatillo cerca del arroyo. Michael encontró una pluma de halcón y la añadió a su colección. Comieron sándwiches sentados en un tronco caído y hablaron de sus planes para la universidad, sobre el futuro que estaba construyendo. «Prométeme algo, mamá», le dijo, entrecerrando los ojos bajo el sol de la tarde. «Prométeme que seguirás explorando incluso cuando yo ya no esté. No te quedes estancada». Ella se rió sin comprender el peso de lo que le estaba pidiendo. «¿A dónde irías sin mi compañero de senderismo? Lo digo en serio». Él la miró con esos ojos marrones sinceros, que aún conservaban algo de infantilidad a pesar de sus 19 años. «Amas las montañas más que a nada. No dejes de venir aquí solo porque yo no esté. Te lo prometo», dijo ella, sin saber que se convertiría en la promesa más importante que jamás haría. Condujeron a casa mientras el sol se ponía detrás de las cumbres. La radio del camión sonaba con suave música country, y entre ellos reinaba un cómodo silencio. Ella lo dejó en casa. Él se dirigía a casa de un amigo para ver un partido y pasar la noche allí. La abrazó para despedirse y le dijo que se verían al día siguiente. Esa fue la última vez que vio a su hijo con vida. La llamada llegó a las 5:47 de la mañana del domingo. Karen ya estaba despierta, preparando café y viendo cómo se aclaraba el cielo a través de la ventana de la cocina. El timbre rompió el silencio como un cuchillo. Descolgó, oyó una voz que se identificó como policía estatal y escuchó palabras que al principio no tenían sentido. Accidente, autopista 20, lluvia. Lo sentimos. Michael volvía de casa de su amigo en las primeras horas de la mañana. Otro conductor ebrio cruzó la línea central. Michael murió en el impacto. El otro conductor salió ileso, solo con algunos rasguños. Todo lo que vino después de ese momento se volvió fragmentado, surrealista. Identificar su cuerpo en el hospital, su rostro tranquilo, como si estuviera durmiendo, pero frío cuando ella le tocó la mejilla. Robert de pie a su lado, en silencio, con el rostro pálido. El funeral 3 días después, con todo el pueblo presente porque todos conocían a la familia Yates, porque Michael había sido un buen chico, porque la tragedia en un pueblo pequeño se convirtió en la tragedia de todos. Karen estaba de pie junto a la tumba con su vestido negro, sosteniendo una rosa, viendo cómo bajaban a su único hijo a la tierra. No lloró, no podía. El dolor era demasiado grande, demasiado abrumador. Se le había quedado en el pecho como una piedra, pesada y fría, robándole el aliento. Robert estaba a su lado, sin tocarla, sin hablar. El ministro dijo unas palabras sobre el plan de Dios y la paz eterna. Nada de eso significaba nada. En la recepción posterior, la gente trajo cazuelas y dijo palabras destinadas a consolar. Está en un lugar mejor. El tiempo cura todas las heridas. Al menos no sufrió. Karen asintió y les dio las gracias, sintiéndose como si estuviera viendo cómo le sucedía todo eso a otra persona. Paula Drummond le cogió la mano. El sheriff Ben Holloway le dio el pésame con lágrimas en los ojos. Tommy Brenner ni siquiera pudo hablar, solo la abrazó y se marchó. Durante todo ese tiempo, Robert se mantuvo distante, presente, pero ausente. Condujeron a casa en silencio. Entraron en una casa que aún olía a su hijo, su colonia en el baño, su chaqueta en el perchero,
su taza de café en el escurridor de platos. Karen fue a su habitación y se sentó en su cama. Y finalmente, las lágrimas brotaron, sollozos desgarradores que la vaciaron, hasta que no le quedó nada. Ahí fue donde terminó la cómoda vida cotidiana. Ahí fue donde Karen Yates, profesora, esposa, madre, comenzó a desaparecer poco a poco, hasta que tuvo que decidir qué quedaba cuando todo lo demás se había ido. Los 3 meses posteriores al funeral de Michael pasaron como en una neblina. Karen volvió a dar clases porque no sabía qué más hacer. De pie frente a su clase como un autómata, haciendo lo que tenía que hacer mientras se sentía vacía por dentro, sus alumnos notaron que algo había cambiado en la señora Yates. Seguía sonriendo, seguía ayudándoles con sus trabajos, pero la calidez había desaparecido de sus ojos. Estaba allí, pero no estaba allí. En casa, el silencio entre ella y Robert se convirtió en algo insoportable. Se movían el uno alrededor del otro como fantasmas, ocupando el mismo espacio, pero sin conectar. Robert pasaba más horas en la fábrica, llegaba tarde a casa y cenaba frente al televisor. Karen pasaba las tardes en la habitación de Michael, sentada entre sus cosas, leyendo su diario de campo, tratando de sentirse cerca de él. Entonces, una mañana de enero, Robert bajó las escaleras mientras Karen preparaba el café. Se sentó a la mesa de la cocina, sin mirarla, y dijo 5 palabras que pusieron fin a su matrimonio. No puedo seguir con esto. Ella se dio la vuelta desde la encimera, con la cafetera en la mano. ¿Qué no puedes hacer? Esto. No puedo mirarte sin verlo a él. Su voz era monótona, vacía. No puedo estar en esta casa. No puedo fingir que vamos a superar esto juntos. Karen dejó la cafetera con cuidado, con las manos firmes, a pesar del temblor de su pecho. Hemos perdido a nuestro hijo, Robert. Se supone que debemos ayudarnos mutuamente. Lo sé. Finalmente la miró y sus ojos estaban muertos, pero no sé cómo. Cada vez que te veo recuerdo esa mañana, la llamada telefónica, el hospital. Ya no puedo respirar en esta casa. Entonces, ¿qué estás diciendo? Pedí el divorcio la semana pasada. Los papeles deberían llegar esta semana. Se levantó y tomó su abrigo. Me voy a quedar en casa de Bill. Mi abogado se pondrá en contacto contigo. Se marchó. Así sin más. 30 años de matrimonio que terminaban con el sonido de la puerta principal al cerrarse. Karen se quedó en la cocina mientras la cafetera burbujeaba, el sol de la mañana entraba por la ventana y la casa crujía a su alrededor. No sentía nada. El dolor por Michael había sido tan grande que apenas notó esta nueva pérdida. Era como si te dijeran que tu casa se estaba quemando mientras ya te estabas ahogando. Los papeles del divorcio llegaron un martes. Los firmó sin leerlos detenidamente, sin discutir. ¿Qué sentido tenía? Robert tenía razón, lo que los mantenía unidos era su hijo, y sin él no quedaba nada. Lo sabía desde hacía años, pero se sentía demasiado cómoda, demasiado reacia a los conflictos como para reconocerlo. Robert se mudó definitivamente en febrero, llevándose la mitad de los muebles y dejando huecos en la casa como dientes perdidos. Karen siguió enseñando, siguió existiendo, siguió preguntándose qué sentido tenía todo aquello. Entonces, en marzo, llegó la notificación de ejecución hipotecaria. Se quedó de pie junto al buzón, bajo la fría lluvia primaveral, mirando fijamente el sobre oficial del banco. En su interior, un texto legal explicaba que la hipoteca llevaba 4 meses sin pagarse, que Robert había dejado de hacer los pagos cuando se mudó y que ella tenía 30 días para poner la cuenta al corriente o la casa entraría en proceso de ejecución hipotecaria. Karen volvió a entrar en casa, con el agua goteando de su abrigo y la notificación pesando en sus manos. Llamó al banco y se enteró de que la cantidad que debía era más de lo que podía pagar, incluso si vaciaba sus ahorros. Llamó a Robert, le saltó el buzón de voz y le dejó un mensaje que no fue respondido. Llamó a un abogado y se enteró de que, como el nombre de Robert figuraba en la hipoteca y él se había mudado, su obligación había terminado. La casa estaba a nombre de ambos, pero la deuda ahora era solo suya. Se sentó a la mesa de la cocina, la misma mesa en la que Robert había puesto fin a su matrimonio, la misma mesa en la que Michael había hecho los deberes y comido cereales y la había hecho reír con sus chistes malos, y se dio cuenta de que iba a perderlo todo. La casa, la vida, la identidad que había construido durante 40 años. Todo estaba desapareciendo como el agua entre sus dedos. Esa noche, subió al ático. Abrió el viejo baúl de su abuelo,
algo que no había hecho en años. Dentro estaban sus diarios de la granja, escritos con tinta descolorida, llenos de conocimientos prácticos sobre cómo construir y sobrevivir, y cómo hacer una vida de la nada. Había herramientas viejas, un buen cuchillo, un hacha de mano, un rollo de herramientas de cuero. Había bocetos que él había hecho de su cabaña, su jardín, su ahumadero. Se sentó en el suelo del ático, con motas de polvo flotando en la tenue luz de la bombilla desnuda, y leyó sus palabras de 1953. Empecé con nada más que tierra y voluntad. Primero construí un refugio. La madera es gratis si trabajas para conseguirla. El agua es gratis si sabes dónde buscarla. Una persona puede vivir con muy poco si está dispuesta a hacer lo que hay que hacer. Karen cerró el diario y miró a su alrededor, al desván, a los restos acumulados de su vida. Cajas de adornos navideños para unas fiestas que nunca volvería a celebrar de la misma manera. Ropa vieja que ya no le valía. Muebles rotos a la espera de una reparación que nunca llegaría. Todas esas cosas a Michael, arreglar su matrimonio o salvar esta casa. ¿Qué importaba? Bajó a la habitación de Michael, abrió su armario y encontró su mochila de senderismo, la buena que le habían comprado para su 18 cumpleaños. Todavía olía ligeramente a él, a pinos y a adolescente al aire libre. Abrió la cremallera del bolsillo delantero y encontró su brújula de latón, la que le había regalado cuando tenía 12 años. Era vieja, había sido de su abuelo, la esfera de cristal estaba rayada, pero la aguja seguía funcionando. Se sentó en su cama, sosteniendo la brújula, y recordó aquella última excursión. Sus palabras: prométeme que seguirás explorando, no te quedes estancada. En ese momento, sentada en la habitación de su hijo fallecido, en una casa que estaba a punto de perder, divorciada de un hombre que no soportaba mirarla, Karen tomó una decisión. No podía quedarse allí. No podía seguir enseñando a los niños mientras se moría por dentro. No podía seguir viviendo en este pueblo donde todos conocían su historia, donde todas las caras mostraban lástima, donde cada esquina guardaba recuerdos de la vida que había perdido. Podía luchar contra la ejecución hipotecaria, probablemente retrasarla unos meses. Podía seguir trabajando, seguir fingiendo, seguir asfixiándose lentamente en las ruinas de su antigua vida, o podía marcharse. La idea debería haberle parecido una locura. Una mujer de 62 años alejándose de todo, desapareciendo en las montañas como un personaje de un libro. Pero no le parecía una locura. Le parecía el primer pensamiento claro que había tenido en meses. Pasó las 2 semanas siguientes preparándose metódicamente. Vendió los muebles que le quedaban y obtuvo unos cuantos miles de dólares. Cerró sus cuentas bancarias y retiró todo el dinero en efectivo. Revisó la casa, separando lo que era importante de lo que no lo era. Al final, lo que importaba cabía en la mochila de senderismo de Michael. Algo de ropa, los diarios y el cuchillo de su abuelo, la brújula y el diario de campo de Michael, una lona, un filtro de agua y suministros básicos. Fue a la ferretería de Tommy Brenner un miércoles por la tarde. Él la recibió con preocupación en los ojos. Señora Yates, ¿cómo lo lleva? Necesito un hacha, Tommy, una buena, que dure. Él le mostró varias opciones. Le recomendó una con mango de nogal americano y hoja afilada, ya domada, pero con mucha vida aún. Ella la compró junto con una piedra de afilar, un rollo de cuerda y una caja de cerillas impermeables. Tommy le cobró, estudiando su rostro. ¿Tiene algún proyecto en mente? Algo así. Pagó en efectivo. Gracias, Tommy, por todo. Eres un buen hombre. Algo en su tono le hizo detenerse. Señora Yates, cuídese. Cogió sus compras y se marchó, sabiendo que era la última vez que lo vería. Un viernes de abril, Karen Yates dejó las llaves de su casa en el mostrador del banco y se marchó. No dejó ninguna nota, ninguna explicación. Su buzón estaba lleno. Su teléfono saltaba directamente al buzón de voz. Llevó la camioneta a las afueras de la ciudad, la aparcó en el comienzo del sendero por el que ella y Michael habían caminado docenas de veces y dejó las llaves en el contacto con el título en el salpicadero. Se echó al hombro la mochila de Michael, cogió el hacha y empezó a caminar hacia las montañas. Atrás dejaba todo lo que había sido. Delante solo tenía la naturaleza salvaje y las posibilidades, y la pregunta de en quién se convertiría. La mayoría de la gente asumió que se había ido para morir, que el dolor finalmente la había destrozado por completo. Pero allí,
de pie al inicio del sendero, respirando el aire con aroma a pino, sintiendo el peso de la mochila sobre sus hombros y el mango sólido del hacha en su mano, Karen se sentía más viva que en meses. Tenía 62 años, estaba sola y se adentraba en la naturaleza con nada más que lo que podía llevar consigo. Debería haber sido aterrador. En cambio, se sentía como si volviera a casa. El primer día fue más duro de lo que Karen esperaba. Su cuerpo, de 62 años y debilitado por décadas de trabajo de oficina y cortas caminatas de fin de semana, protestaba a cada paso. La mochila que le había parecido manejable en el aparcamiento se hacía más pesada con cada kilómetro. A pesar de llevar buenas botas y calcetines de lana, le salieron ampollas en los pies en las 2 primeras horas. Le dolían los hombros por donde le apretaban las correas, pero siguió caminando. Siguió los senderos que conocía, los caminos que había recorrido con Michael a lo largo de los años, pasando por el pino alcanzado por un rayo, donde una vez vieron un oso negro, alrededor de la cresta donde florecían las flores silvestres en verano, a través del valle donde corría el arroyo frío y claro. Se adentraba en las colinas, alejándose de los senderos transitados hacia zonas remotas, donde los excursionistas rara vez iban. Al atardecer del primer día había recorrido unos 10 kilómetros. No era mucho para una persona joven, pero sus piernas temblaban de agotamiento. Encontró un lugar llano cerca del arroyo, dejó caer la mochila y se sentó en un tronco caído con la cabeza entre las manos. Le dolían todos los músculos. La espalda le gritaba. Las ampollas de los talones le ardían. ¿Qué hacía allí? Se obligó a levantarse, a desempaquetar la lona y tenderla entre los árboles para construir un refugio básico. Sus manos recordaban los nudos que le había enseñado su abuelo, aunque sus dedos rígidos los hacían con torpeza. Recogió leña, encendió una llama con las cerillas impermeables, calentó agua del arroyo en su pequeña olla, comió una barrita proteica y avena instantánea, insípida pero saciante. Al caer la noche y bajar la temperatura, se sentó junto al fuego envuelta en su chaqueta y su saco de dormir, escuchando los sonidos de la noche, el ulular de los búhos, el murmullo del arroyo, el viento entre los pinos. Le encantaban esos sonidos en las acampadas de fin de semana. Pero ahora, sola y comprometida con esta elección, los sentía diferentes, vastos, indiferentes a si vivía o moría allí. Sacó la brújula de Michael, observó cómo la aguja apuntaba al norte a la luz del fuego, abrió su diario de campo y vio su letra describiendo un pájaro que habían visto el verano anterior. Se le hizo un nudo en la garganta. Cerró el diario con cuidado y lo guardó. «Estoy cumpliendo mi promesa, pequeña», susurró a la oscuridad. «Estoy explorando. Ya no estoy estancada». La primera noche fue fría e incómoda. El suelo estaba duro bajo la lona. Unos ruidos extraños le impedían dormir. Pero cuando amaneció y la luz del sol se filtró a través de los árboles, Karen seguía allí, seguía viva, seguía avanzando. El segundo y tercer día se confundieron, caminando más y más hacia el interior de la naturaleza salvaje. Su cuerpo se adaptó lentamente y la agonía inicial se convirtió en una incomodidad constante. Racionó cuidadosamente su comida, complementándola con plantas comestibles. Reconoció las hojas de diente de león, las cebollas silvestres y la lechuga de minero. Atrapó una pequeña trucha en el arroyo con un hilo y un alfiler doblado, la cocinó al fuego y se sintió absurdamente orgullosa de la comida. El cuarto día lo encontró, el claro. Se encontraba en un pequeño valle, protegido por 3 lados por crestas, abierto al sur para recibir el sol. Un arroyo corría por el borde oriental, claro y caudaloso, incluso a principios de primavera. Los árboles centenarios proporcionaban madera. El terreno era relativamente llano, con unos 2 acres de espacio utilizable. Lo más importante era que estaba lejos de cualquier sendero transitado, escondido, un lugar donde alguien podía vivir sin ser visto. Conocía esa zona. Ella y Michael habían hecho senderismo cerca de allí años atrás, aunque nunca habían encontrado ese lugar exacto. Estaba al menos a 13 kilómetros del inicio del sendero más cercano, un terreno accidentado, el tipo de distancia que mantenía alejados a los excursionistas ocasionales. Karen dejó caer su mochila y caminó lentamente por el perímetro. El claro le pareció adecuado, protegido, pero sin ser claustrofóbico. Acceso al agua, orientación sur para un huerto, madera suficiente para construir,
senderos de animales en los bordes, lo que sugería que por allí pasaban ciervos y alces. Esto podría funcionar. Esa noche montó el campamento con una sensación diferente en el pecho. No era exactamente esperanza, era demasiado pronto para eso, pero algo parecido a un propósito. Por primera vez desde la muerte de Michael, tenía un objetivo más allá de simplemente pasar el día. Construiría algo aquí, sobreviviría. A la mañana siguiente, comenzó con la primera prioridad, un refugio mejor. La lona había estado bien para viajar, pero no serviría a largo plazo. Recordó los diarios de su abuelo, sus descripciones de la construcción de su primer cobertizo. Una construcción sencilla, troncos entallados y apilados contra una pared rocosa o árboles robustos, techo de corteza y ramas, chimenea para el humo. Encontró un buen lugar en la base de un afloramiento de granito en el lado norte del claro. La roca proporcionaba un respaldo natural y retendría el calor del fuego. Con el hacha que le había vendido Tommy Brenner, bendito sea por recomendarle una buena, comenzó a talar árboles pequeños, primero los más viejos, ya que eran más fáciles de trabajar y crecían densos en esa zona. El trabajo era brutalmente duro. Sus brazos ardían con cada golpe del hacha. Sus manos, poco acostumbradas a este tipo de trabajo, se llenaron de ampollas y luego sangraron. Tenía que descansar con frecuencia, beber agua del arroyo y recuperar el aliento. Una persona más joven habría talado una docena de árboles en el tiempo que ella tardaba en talar 3, pero ella siguió trabajando. Aprendió rápidamente a dejar que el peso del hacha hiciera la mayor parte del trabajo, a apuntar al mismo punto con cada golpe, a trabajar con la veta de la madera. La voz de su abuelo resonaba si la dejas. Tú solo tienes que guiarla. Al final de la primera semana, había talado y derramado una docena de árboles. No era mucho, pero era un comienzo. Tenía las manos en carne viva a pesar de intentar vendárselas. Le dolían constantemente los hombros. Había perdido peso y la ropa le quedaba más holgada. Pero cuando miró la pequeña pila de troncos, algo feroz y satisfactorio se apoderó de su pecho. Estaba construyendo aquello con sus propias manos. A sus 62 años, sola, el claro comenzó a parecerle un hogar. Aprendió sus ritmos. ¿Dónde daba primero el sol por la mañana? ¿Dónde caían las sombras por la tarde? ¿Cómo soplaba el viento al atardecer? Una madrugada vio un zorro, con su pelaje rojo óxido brillando sobre el verde. La observó durante un largo rato antes de desaparecer entre la maleza. Lo volvió a ver 2 días después y decidió llamarlo Rosette, y le hablaba mientras trabajaba. Buenos días, Rosette. Solo estoy yo aquí cortando leña. No me tienes miedo, ¿verdad? Bien, no estoy aquí para hacer daño a nadie. Solo intento vivir. Hablar en voz alta le ayudaba a combatir la soledad. Karine siempre se había sentido cómoda con el silencio, pero esto era diferente. Días sin oír otra voz humana, sin ninguna voz más que la suya. Así que narraba su trabajo, hablaba con los árboles, con el zorro y con el arroyo. Llenaba el aire de palabras para recordarse a sí misma que era real, que existía, que importaba. En la segunda semana encontró las ruinas de una antigua estructura en el extremo más alejado del claro. Solo era un montón de troncos desmoronados y desgastados, apenas reconocibles como lo que una vez fue una cabaña. Removió los escombros con cuidado y encontró algunos clavos cuadrados viejos, una cafetera oxidada y piezas de lo que podría haber sido una estufa de leña. Alguien había vivido allí hacía mucho tiempo. ¿Habían sobrevivido? ¿Prosperado? ¿O se los había llevado la naturaleza salvaje? Recuperó lo que pudo. Los clavos, algunas tablas que no estaban completamente podridas, una vieja hoja de sierra con algunos dientes aún en buen estado. Aquí todos los recursos eran importantes. Al final de su segunda semana, Karine tenía una estructura básica en forma de cobertizo. 2,5 metros de profundidad, 2 metros de ancho, troncos apilados y entallados, techos que empezaban a tomar forma. No era bonito, pero le protegería de la lluvia. Esta vez construyó un fogón correctamente, rodeado de piedras del arroyo, situado en un lugar donde el humo se disipara lejos del refugio. Su cuerpo había cambiado. Músculos que no sabía que tenía le dolían constantemente. Tenía las manos callosas, las uñas rotas y sucias, la cara quemada por el sol, el pelo enredado. No se parecía en nada a la señora Yates, la profesora de tercer grado. Parecía una mujer que luchaba por sobrevivir.
Se miraba en el arroyo y pensaba que parecía alguien que realmente podría lograrlo. La tercera semana trajo lluvia, y Karen se dio cuenta de lo inadecuado que era realmente su refugio. El agua se colaba por todos los huecos del techo, goteaba sobre su saco de dormir y convertía el suelo de tierra en barro. Pasó una noche miserable acurrucada en el rincón más seco, escuchando la tormenta azotar las montañas, temblando y preguntándose si había cometido un terrible error. Pero llegó la mañana, como siempre. Se arrastró fuera, evaluó los daños y se puso manos a la obra. Tenía que impermeabilizar el techo adecuadamente. Eso significaba corteza. Gruesas láminas de corteza de cedro se superponían como tejas. Pasó 2 días recogiéndola de árboles muertos, colocándola cuidadosamente en capas y asegurándola con más ramas y piedras. La siguiente lluvia no mojó el refugio. Karen se tumbó en su saco de dormir, seca y caliente, escuchando el agua golpear sobre su cabeza, y sintió una satisfacción más profunda que cualquier otra que hubiera sentido en meses. Había identificado un problema y lo había resuelto. Nadie la había ayudado. Lo había hecho ella sola. Sus días adquirieron un ritmo. Se despertaba con el sol, normalmente alrededor de las 6. Encendía el fuego, hervía agua para el café instantáneo, uno de los pocos lujos que se había traído. Comía algo sencillo y luego trabajaba. Siempre trabajaba. Construía, mejoraba, recolectaba. El refugio necesitaba paredes. Tenía que ser algo más que un simple cobertizo si quería sobrevivir al invierno. Continuó talando árboles, arrastrando troncos, haciendo muescas y apilándolos. Alrededor del mediodía paraba para almorzar y buscar comida. El bosque proporcionaba lo necesario si sabías dónde buscar. Los dientes de león estaban por todas partes, con hojas amargas pero nutritivas. Las cebollas silvestres crecían cerca del arroyo. Encontró un trozo de lechuga de minero y la cosechó con cuidado, dejando suficiente para que volviera a crecer. Pescaba cuando podía, complementando su menguante suministro de comida seca. Las tardes significaban más construcción o tareas necesarias. Recoger leña, lavar la ropa en el arroyo, mantener las herramientas, afilar el hacha, organizar los suministros. Hizo un banco de trabajo con tablas recuperadas, construyó un armazón para secar pescado sobre el fuego y construyó una letrina sencilla lejos de la fuente de agua. Las noches las pasaba cerca del fuego, demasiado agotada para hacer mucho más. Escribía en el diario de campo de Michael, continuando con sus observaciones del mundo natural. Documentaba lo que veía: aves, plantas, patrones climáticos. Dibujaba mapas aproximados de la zona. Anotaba sus progresos en el refugio. Escribir le ayudaba a organizar sus pensamientos, a procesar lo que estaba haciendo allí. El diario se convirtió en una conversación con su hijo, una forma de sentir que él seguía formando parte de este viaje. El día 23 escribió: «Hoy he impermeabilizado el techo. Te habrías reído de mí bailando bajo la lluvia para probarlo, pero aguantó. Estoy aprendiendo que la mejor sensación del mundo puede ser resolver un problema con tus propias manos. ¿Recuerdas cuando construimos esa pajarera en tu tropa de scouts? Estabas tan orgulloso cuando se mudaron los pájaros. Ahora lo entiendo. De verdad lo entiendo». El trabajo físico estaba transformando su cuerpo. Ella podía sentirlo. Los músculos de sus brazos y hombros se endurecían y su resistencia mejoraba gracias a las constantes caminatas y al levantamiento de peso. Había perdido peso, probablemente unos 7 kilos, pero era peso blando, lo que la dejaba más delgada y fuerte. Ahora tenía las manos completamente callosas. Las ampollas se curaron y se volvieron resistentes. Pero la transformación no fue solo física. Algo estaba cambiando en su mente, en cómo se veía a sí misma. Durante 40 años se había definido por sus roles: maestra, esposa, madre. Esas identidades habían desaparecido. Aquí sola era solo Karen, solo una mujer que intentaba sobrevivir. Y poco a poco, dolorosamente, estaba descubriendo que tal vez eso era suficiente. Quizás ella sola era suficiente. En la sexta semana, amplió el refugio hasta convertirlo en una cabaña en toda regla. Había estado leyendo los diarios de su abuelo a la luz del fuego, estudiando sus bocetos, comprendiendo sus métodos. La cabaña no tenía por qué ser grande. Ella era solo una persona. 2,5 metros por 3 metros serían suficientes. 4 paredes, un techo adecuado,
una puerta, una ventana que se pudiera cubrir con una piel o una tela. Trabajó sin descanso, metódicamente, talando árboles, quitando la corteza, haciendo muescas en los troncos, apilando paredes. Era un trabajo lento y agotador. Algunos días solo conseguía añadir 1 o 2 troncos, pero la estructura crecía, centímetro a centímetro, tomando forma. Se encontró hablando más con el bosque, con Rousset, el zorro que seguía visitando a Michael. ¿Ves esto, chico? ¿Tu vieja madre construyendo una cabaña como una mujer pionera? Tu abuelo estaría orgulloso. Joder, yo estoy orgullosa. Tengo 62 años y estoy haciendo esto. Hablar no era una locura. Decidió que era humano. Las personas estaban destinadas a usar el lenguaje para comunicarse. Aquí sola, tenía que crear su propia conversación o arriesgarse a perder esa parte de sí misma. A la 8ª semana, la cabaña tenía 4 paredes y un techo. Aún no tenía puerta, solo una abertura, pero era un refugio de verdad. Trasladó sus provisiones al interior, colocó su saco de dormir sobre una plataforma de tablas recuperadas de las ruinas, construyó una pequeña chimenea en una esquina con piedras del arroyo y creó una chimenea con arcilla y palos. No era perfecta. A veces todavía se colaba humo en la cabaña, pero funcionaba. Una tarde se quedó fuera mirando lo que había construido y sintió lágrimas en sus mejillas. No eran lágrimas de tristeza, sino de otra cosa. Orgullo, alivio, gratitud. No estaba segura, quizá todo eso. La primavera avanzaba hacia el verano. Los días se hacían más largos y cálidos. Las flores silvestres florecían en el claro. Preparó un huerto cerca de la cabaña, trabajando la tierra con un palo para cavar y añadiendo mantillo de hojas para enriquecerla. Tenía algunas semillas, judías, calabazas y zanahorias, rescatadas de sus provisiones. Las plantó con cuidado, las regó con agua del arroyo y esperó que crecieran. El huerto le parecía importante más allá de la simple alimentación. Era un compromiso de quedarse, de construir un futuro allí. No se plantaba un huerto si se tenía pensado marcharse a la semana siguiente. Encontró el yacimiento natural de arcilla en su 9ª semana, al descubierto en la orilla del arroyo tras una fuerte lluvia. Lo reconoció por los diarios de su abuelo. Era buena arcilla, del tipo con el que se podía trabajar. Excavó un poco, la llevó al campamento, experimentó con darle forma, hizo un cuenco tosco, lo dejó secar al sol y lo cocinó con cuidado en su fuego. No era bonito, pero contenía agua. Hizo más cuencos, una taza permitía almacenar mejor los alimentos y transportar el agua con más facilidad. Cada pequeña mejora se sentía como una victoria. Cada habilidad que volvía a aprender o descubría era una prueba de que podía hacerlo, que podía sobrevivir, que podía construir una vida desde la nada. Pero la soledad también era real. Había días en los que echaba de menos las conversaciones, las risas, el contacto con otros seres humanos. Días en los que el silencio le resultaba opresivo en lugar de tranquilizador. Días en los que se preguntaba si alguien en Millbrook pensaba en ella. Se preguntaba dónde había ido. Imaginaba que ya habían dejado de buscarla. Suponían que había muerto en las montañas, víctima de la exposición al frío, de las lesiones o de la desesperación. En cierto modo, tal vez tenían razón. La Karen Yates que enseñaba en 3er grado y vivía en Maple Street había muerto. La mujer que construía una cabaña en medio de la naturaleza era otra persona completamente diferente, alguien más fuerte, alguien a quien apenas estaba empezando a conocer. En una noche clara a finales de mayo, casi 2 meses después de comenzar su nueva vida, Karen se sentó junto al fuego y miró las estrellas. Se veían muchas más aquí que en la ciudad. Pensó en Michael, en Robert, en la vida que había dejado atrás. Todavía estaba de duelo. Eso no había desaparecido, pero el dolor había cambiado. Ya no la consumía. Se había convertido en parte de ella, entretejido con todo lo demás, el trabajo, la soledad, la supervivencia. Sigo aquí, dijo a las estrellas, a Michael, a sí misma. Sigo aquí y estoy construyendo algo. Aún no sé qué significa, pero lo estoy haciendo, y eso es suficiente por ahora. El verano se instaló en las montañas con días largos y cálidos y noches frescas. El jardín de Karen brotó. Pequeños brotes verdes se abrían paso a través del suelo, extendiéndose hacia el sol. Ella lo cuidaba con esmero, arrancando las malas hierbas, comprobando que no hubiera plagas, regando durante los periodos de sequía.
Las judías trepaban por los tutores que había hecho con árboles jóvenes. Las calabazas extendían sus hojas como manos verdes. Las zanahorias echaban hojas plumosas. Ver cómo crecían las cosas le resultaba terapéutico de una forma que no había esperado. La vida continuaba. Las cosas comenzaban. Había plantado esas semillas sin saber si sobrevivirían. Y ahí estaban, prosperando. Su cabaña ya era funcional, aunque todavía primitiva. Había construido una puerta adecuada con troncos partidos colgados de bisagras de cuero hechas con piel de ciervo. La piel procedía de un cadáver que había encontrado, asesinado por un puma. La mayor parte de la carne había desaparecido, pero la piel se podía aprovechar. La había raspado y curtido utilizando métodos que había encontrado en el diario de su abuelo. Un proceso que le llevó semanas, pero que le proporcionó material para bisagras, para cubrir la puerta y para posiblemente reparar ropa. Más tarde, talló un sencillo letrero en una pieza plana de cedro, grabando las letras con un cuchillo calentado. Stillwater Haven, llamado así por el arroyo que fluía constante y claro, el agua tranquila que reflejaba el cielo y los árboles. Refugio porque eso era en lo que se estaba convirtiendo. Un refugio, un santuario, un hogar. Colocó el letrero en un poste cerca de la cabaña. Una declaración, una reivindicación de este espacio como suyo, pero el trabajo estaba lejos de terminar. A medida que avanzaba el verano y pensaba en el invierno, un invierno que nunca había experimentado aquí, Karen se dio cuenta de que necesitaba más comida almacenada, mejor aislamiento, una fuente de calor fiable. Si iba a sobrevivir sola al invierno en la montaña, tenía que prepararse en serio. Construyó un ahumadero utilizando las técnicas del diario de su abuelo, una pequeña estructura con madera verde que produciría humo frío para conservar el pescado. Ahora pescaba truchas con regularidad y se había vuelto experta con los sencillos aparejos. El pescado ahumado se conservaría durante meses, proteínas para los tiempos de escasez que se avecinaban. Amplió su radio de búsqueda de alimentos, creando un mapa mental de los recursos, arbustos de bayas que madurarían a finales del verano, árboles de nueces que darían frutos en otoño, plantas de raíces comestibles, hierbas medicinales, hierro para las heridas, corteza de sauce para el dolor, menta para la digestión. Tomó notas en el diario de Michael, convirtiéndolo en una guía de supervivencia para ese lugar concreto. En una cálida mañana de julio se encontró con el primer ser humano desde su desaparición. Estaba revisando una trampa para peces en el arroyo. Era tan temprano que la niebla aún se aferraba al agua cuando oyó un movimiento entre la maleza. Se quedó paralizada, con la mano buscando automáticamente el cuchillo que llevaba en el cinturón. Un hombre salió de entre los árboles, viejo, de unos 75 años, curtido como la madera flotante, con una mochila y un bastón. Se detuvo al verla, con una expresión de sorpresa en su rostro arrugado. Vaya, no esperaba encontrar a nadie tan lejos. Karen se enderezó lentamente, manteniendo la distancia. Podría decir lo mismo, dijo él, estudiándola con mirada aguda. ¿Vives aquí? Estoy sola. Sí, asintió él, como si eso tuviera perfecto sentido. Me llamo Vernon, el viejo Vernon, deben llamarme. Llevo casi 50 años cazando en estas montañas. Señaló el claro detrás de ella. ¿Esa es tu cabaña? Sí, la construí yo misma. Sí, dijo él, silbando bajito. Eso es algo. ¿Llevas mucho tiempo aquí? ¿Unos meses? Vernon la miró con más atención, fijándose en su complexión delgada, su piel bronceada por el sol y sus manos hábiles. ¿Huyendo de algo o huyendo hacia algo? La pregunta era directa, pero no desagradable. Karen pensó en cómo responder. Quizás ambas cosas. Él asintió de nuevo. ¿Así suele ser? Bueno, no voy a entrometerme. Solo estoy de paso revisando mis trampas. Pero ya que estoy aquí, ¿necesitas algo? Provisiones, información. Me las arreglo. Ya lo veo. Se rascó la barba. Pero te diré una cosa. Se acerca el invierno y aquí arriba es brutal. Te vendrán bien unas gallinas, si puedes conseguirlas. Huevos frescos todo el invierno. Tengo algunas aves que podría intercambiar. ¿Tienes algo que valga la pena intercambiar? Karin pensó. Tengo pescado ahumado, cuencos de arcilla. Podría hacer más. Los cuencos me vendrían bien. Los viejos se me rompen continuamente. Vernon se ajustó la mochila. Volveré dentro de 2 semanas. Trae 3 aves si tienes 6 cuencos buenos listos. Oso. Justo.
Se tocó el ala del sombrero. Ten cuidado ahí fuera, mamá. Los osos se vuelven agresivos en otoño. Guarda la comida en un lugar alto y seguro. Empezó a marcharse, pero luego se volvió. Si alguien pregunta, no te he visto. Tus asuntos son tus asuntos. Gracias, Vernon. Saludó con la mano y desapareció entre los árboles, dejando a Karen de pie junto al arroyo, con el corazón latiendo con fuerza. Contacto humano, breve pero real. No la había juzgado, no le había hecho preguntas que ella no quisiera responder, no la había tratado como si estuviera loca, solo había aceptado que ella estaba allí, le había ofrecido ayuda práctica y se había marchado. Pasó las 2 semanas siguientes haciendo cuencos, su mejor trabajo. Cuando Vernon regresó, fiel a su palabra, ella cambió 6 cuencos por 3 gallinas, rojas y marrones, aves sanas que cacareaban nerviosas en la jaula improvisada en la que las había traído. Son buenas ponedoras, le dijo. Manténlas alimentadas y a salvo. Te darán huevos durante todo el invierno. Sin embargo, necesitarás un gallinero, algo seguro contra los depredadores. Construyó el gallinero durante la semana siguiente. Otra estructura, otro proyecto, otra habilidad aprendida. Las gallinas se adaptaron y comenzaron a poner huevos en pocos días. Huevos frescos, proteínas de verdad. Se sentía absurdamente agradecida a estas aves. Las llamó Henny, Penny y Ruby. No sabéis la suerte que tenéis, les dijo mientras recogía los huevos una mañana. Vivir aquí, en Stillwater Haven, con pensión completa y protección. Lo único que tenéis que hacer es poner huevos. No está mal, hablando con las gallinas. Sin duda había estado sola demasiado tiempo, pero le ayudaba a tener seres vivos a su alrededor, aunque solo fueran aves. A medida que el verano daba paso al otoño, Karen empezó a pensar más allá de la supervivencia inmediata. Había demostrado que podía construir un refugio, encontrar comida y vivir sola aquí. Pero ¿qué sentido tenía todo eso? ¿Iba a limitarse a existir en aislamiento hasta que muriera? Una noche, leyendo a la luz del fuego, encontró un pasaje en el diario de su abuelo de 1955. Llevo aquí 5 años. He construido una buena vida, pero a veces me siento vacío. Solo yo y la tierra. Creo que las personas estamos destinadas a estar juntas, destinadas a ayudarnos unas a otras. Voy a empezar a ayudar a la gente que pase por aquí. Les ofreceré comida y un lugar donde dormir. Compartiré lo que he aprendido. ¿De qué sirve el conocimiento si te lo llevas a la tumba? Esas palabras tocaron algo muy profundo en Karen. Pensó en sus 40 años como profesora, en la gran satisfacción que le había proporcionado ayudar a los niños a aprender y crecer. Pensó en Vernon, que ofrecía apoyos y consejos a cambio de un intercambio justo. Pensó en Josephine. Espera, ¿quién era Josephine? El pensamiento surgió de la nada, un nombre que no reconocía, pero que de alguna manera le parecía importante, como algo que esperaba ser descubierto. Los colores del otoño comenzaron a aparecer. Los álamos se volvieron dorados, los arces se tiñeron de rojo. Las noches se volvieron lo suficientemente frías como para que hubiera heladas. Karen cosechó su huerto, judías, calabazas, zanahorias, más de lo que esperaba. Guardó todo cuidadosamente. Construyó un sótano excavando en la ladera y revestirlo con piedra. Tapó las grietas con arcilla y musgo, añadió una segunda capa de corteza al techo y amontonó leña hasta que la pila fue más alta que la propia cabaña. Confeccionó ropa más abrigada cosiendo pieles de conejo. Ahumó más pescado, secó bayas y se aseguró de tener suficientes provisiones para sobrevivir a los meses de nieve. Pero, a pesar de todos los preparativos, aquella pregunta no dejaba de rondarle la cabeza. ¿Qué sentido tenía? ¿Estaba construyendo un refugio tranquilo solo para ella? ¿O estaba destinado a hacer algo más? Aún no tenía una respuesta, pero sentía que estaba a punto de encontrarla. Como si las montañas guardaran secretos que aún no había descubierto. Como si su historia aquí no hubiera terminado. No se trataba solo de una mujer que sobrevivía sola. Como si, tal vez, solo tal vez, estuviera construyendo algo que importaba más allá de su propia supervivencia. El invierno llegó temprano y con fuerza ese año. La primera nevada importante cayó a finales de octubre, cubriendo el claro de blanco y transformando el refugio en algo sacado de un cuento. Karen se quedó en la puerta, envuelta en una manta hecha con pieles cocidas, observando cómo caían los copos densos y silenciosos. Estaba preparada. La leña apilada, la comida almacenada, las cabañas selladas contra el frío.
Las gallinas tenían un gallinero aislado con un espeso lecho. Había sobrevivido al verano y al otoño. Ahora llegaba la verdadera prueba. El aislamiento del invierno era diferente al de los meses más cálidos. Entonces podía moverse, explorar, mantenerse ocupada con el trabajo constante al aire libre. Ahora las tormentas la mantenían dentro durante días. El mundo se reducía a su cabaña, su fuego, sus pensamientos. Pasaba esas largas horas leyendo con más atención los diarios de su abuelo, estudiando cada detalle. Había vivido en la granja durante 23 años antes de que su salud le obligara a volver a la civilización. No solo había construido una cabaña, sino toda una vida. Un granero, un ahumadero, un almacén de raíces, todo lo necesario para la autosuficiencia. Había escrito sobre la filosofía de ello, no solo sobre la técnica. El día 4872, una entrada decía: «Hoy me he preguntado por qué sigo aquí. Podría volver a la ciudad, vivir más cómodamente, ver a gente. Pero me di cuenta de que no se trata de vivir más cómodamente. Se trata de vivir de verdad. Aquí todo importa. Cada acción tiene una consecuencia directa. Si construyes un techo malo, te mojas. Si no almacenas suficiente comida, pasas hambre. Hay una honestidad en ello que la civilización ha perdido. Tu vida está en tus propias manos. Esa es una libertad que la mayoría de la gente nunca conoce. Karin lo entendió perfectamente. En su antigua vida, las consecuencias siempre eran lejanas, abstractas. Ibas al trabajo, te pagaban, comprabas comida en la tienda, pulsabas un interruptor, se encendían las luces. Aquí ella estaba directamente conectada con su supervivencia. El fuego que encendía la mantenía caliente, la comida que recolectaba la mantenía viva, el refugio que había construido la protegía. Era agotador, era aterrador, era lo más viva que se había sentido nunca. Pero la claridad filosófica no hacía que el invierno fuera fácil. Hubo días difíciles, días en los que su cuerpo dolía por el frío a pesar del fuego, días en los que el encierro la hacía querer gritar, días en los que echaba tanto de menos la conversación humana que hablaba sola durante horas solo para oír palabras. Trabajaba en proyectos para mantenerse ocupada y cuerda, tallaba utensilios de madera, cucharas, cuencos, platos, hacía cuerdas con fibras vegetales. Un trabajo tedioso que requería concentración. Curtía más pieles acumulando materiales para futuros proyectos. Dibujaba en el diario de Michael, esbozando la cabaña, el claro, las montañas, tratando de capturar la belleza que veía incluso en la dura estación, y comenzó a hacer planes. Durante esas largas tardes de invierno, sin nada más que hacer que pensar, Karen empezó a imaginar el futuro de Stillwater Haven. Había construido lo suficiente para una persona, pero ¿y si pudiera ser más? ¿Y si pudiera ayudar a otros de la misma manera que las montañas la habían ayudado a ella? Pensó en personas como ella, destrozadas por la pérdida, que necesitaban escapar, que querían empezar de nuevo pero no sabían cómo. Personas que habían tocado fondo y necesitaban un lugar donde aterrizar, respirar, reconstruirse. Las montañas le habían dado eso. ¿Podría Stillwater Haven hacer lo mismo por otros? La idea creció en su mente como semillas en la tierra primaveral, un refugio, un lugar al que la gente pudiera acudir cuando la vida se lo hubiera llevado todo. No un negocio, ni un complejo turístico, solo un refugio, temporal, como ella había necesitado. Un espacio para curarse y decidir los siguientes pasos. Empezó a esbozar planes en los márgenes del diario. Una segunda cabaña para invitados, una mejor recogida de agua, jardines ampliados, un sistema que pudiera sustentar a más gente además de a ella. Tardaría años en construirlo, pero ¿qué más tenía ella sino tiempo? La primavera llegó lentamente. La nieve se derritió por partes y el verde volvió poco a poco. Garin salió del invierno más delgada pero más fuerte, lista para volver a trabajar. Había sobrevivido a ese primer invierno sola en las montañas, y había sobrevivido. Amplió considerablemente el jardín, preparándose para cultivar alimentos suficientes para más que solo ella. Empezó a recoger materiales para una segunda estructura: troncos, piedras, arcilla. No sabía cuándo vendría alguien, si es que vendría alguien, pero estaría preparada cuando lo hicieran. Vernon volvió a aparecer a finales de abril, materializándose entre los árboles como un fantasma. Parecía más viejo, se movía con más rigidez,
pero sus ojos seguían siendo agudos. Veo que has sobrevivido al invierno, la observó. La cabaña mejorada, la parcela del huerto ampliada. Has estado ocupada. Tenía que mantenerme ocupada o me volvería loca. Él asintió, comprensivo. ¿Te importa si me siento un rato? Los huesos viejos ya no caminan tan bien como antes. Se sentaron junto al fuego y compartieron el café que ella había conseguido en la última visita de Vernon. Él le habló de las trampas, de los pumas que había visto, de los patrones climáticos y lo que significaban para el año que venía. Una conversación tranquila entre dos personas que se sentían cómodas con el silencio. Finalmente, él dijo, ¿planeas quedarte aquí para siempre? Sí, es una buena tierra para ello. Escondida, protegida, cerca del agua. Hizo una pausa. ¿Sabes? Me recuerdas a alguien. Una mujer llamada Josephine vivió aquí hace mucho tiempo. Debió de ser a finales de los años 40, principios de los 50. Tenía una granja no muy lejos de aquí, de hecho. Karin se quedó sin aliento al oír ese nombre de nuevo. ¿Qué le pasó? Se construyó una buena vida. Por lo que he oído, ayudaba a la gente, sobre todo a mujeres que necesitaban escapar de situaciones difíciles. Al final se marchó para ayudar a su hija con los nietos. Siempre tuvo la intención de volver, pero nunca lo hizo. El cáncer se la llevó. Vernon miró a su alrededor. Creo que esto podría haber estado cerca de donde ella vivía. Sin embargo, estas montañas ocultan bien las cosas. Es extraño saberlo con certeza. ¿Sabes exactamente dónde? Se rascó la barba. Hay unas ruinas antiguas a media milla al noroeste. Una cabaña derruida y ahora cubierta de maleza. Podría haber sido la suya, o quizá no. La memoria ya no es lo que era. Después de que Vernon se marchara, Karen pasó el día siguiente buscando. Había visto ruinas en el límite de su claro y había recuperado materiales de ellas. Pero al noroeste, no había explorado esa dirección con detenimiento. Lo encontró a última hora de la tarde. Más ruinas, más extensas que las que había cerca de su cabaña. Los troncos estaban podridos, derrumbados, pero podía ver la distribución. Una cabaña principal más grande que la suya, lo que podría haber sido una segunda estructura, cimientos de piedra que mostraban una planificación cuidadosa, y árboles frutales, viejos y retorcidos, pero aún vivos, creciendo salvajes entre los escombros. Alguien había vivido aquí, había construido aquí. Quizás está Josephine. Karen rebuscó cuidadosamente entre las ruinas, buscando cualquier cosa que pudiera haber sobrevivido. La mayor parte estaba demasiado deteriorada. La madera había vuelto a la tierra. El metal estaba oxidado hasta quedar irreconocible. Pero entonces, en lo que debía de haber sido la cabaña principal, bajo las tablas podridas del suelo, lo encontró. Una caja de metal, oxidada pero sellada. La abrió con cuidado. Dentro, envuelto en un paño impermeable, había un diario de cuero. Lo llevó de vuelta a su cabaña, esperó hasta la noche y lo abrió a la luz del fuego. La primera página, escrita con letra cuidadosa, era propiedad de Josephine Hartley, 1947. Karen comenzó a leer y todo cambió. El diario de Josephine Hartley era a la vez revelación y espejo. Las primeras entradas estaban fechadas en abril de 1947. Hoy he dejado Millbrook, había escrito. No podía quedarme en ese pueblo ni un día más. No con todo el mundo susurrando, juzgándome, tratándome como si hubiera cometido un asesinato solo por dejar a mi marido. Harold era un borracho y además era cruel. Me quedé 20 años. Enterré a 2 hijos que no sobrevivieron a la infancia. Finalmente reuní el valor para marcharme y el pueblo se volvió contra mí. Dicen que una mujer debe aguantar. Se supone que debe sufrir en silencio. Bueno, yo ya he sufrido bastante. Conseguí el divorcio. Cogí el poco dinero que tenía. Me fui a estas montañas, donde nadie me seguiría. A Karen le temblaban las manos mientras sostenía el diario. Las similitudes. Una mujer de Millbrook. Una mujer que huía del juicio y la pérdida. Una mujer que eligió las montañas en lugar de la alternativa. Esta misma zona y había construido casi en el mismo lugar que Karen había elegido. Las entradas detallaban luchas similares, el agotamiento físico, la soledad, la lenta construcción de un refugio y una vida. Pero Josephine había tenido éxito, se había quedado durante 5 años, había construido algo sustancial. Entonces, al cabo de un año, las entradas cambiaron. Junio de 1948, hoy encontré a una mujer cerca de mi campamento. Una joven de unos 25 años golpeó a Bedley. Había huido de algún lugar.
Al principio no dijo dónde. Le di comida y refugio. Tardó 3 días en contarme que su marido, en Bellingham, la había golpeado hasta casi matarla. Había escapado, había caminado por las montañas y se había perdido. Se quedó 2 semanas mientras se recuperaba. Cuando se marchó, dijo que le había salvado la vida. Me hizo pensar que quizá por eso estaba allí. Quizá pueda ayudar a otras personas como yo. Mujeres que necesitan un lugar donde esconderse, recuperarse y decidir qué hacer a continuación. El diario se convirtió en un registro de otras personas. Durante los 4 años siguientes, Josephine ayudó discretamente a 17 mujeres. Algunas se quedaron días, otras semanas. Construyó una segunda cabaña para ellas y creó lo que ella llamaba un refugio para las perdidas y encontradas. Se puso en contacto con personas comprensivas de los pueblos cercanos que enviaban discretamente a las mujeres que necesitaban ayuda. Había fotografías metidas entre las páginas del diario, imágenes descoloridas en blanco y negro que mostraban a Josephine de pie con otras mujeres delante de las cabañas. Josephine era alta, de huesos marcados, con ojos feroces y una mandíbula decidida. Las otras mujeres eran diferentes, jóvenes, mayores, todas con expresiones que mezclaban el trauma con una esperanza vacilante. También había cartas dobladas entre las páginas, notas de agradecimiento de mujeres que se habían quedado. Me devolviste la vida. Ahora estoy a salvo gracias a ti. Mi hija nunca conocerá el miedo con el que yo vivía, porque tú me ayudaste a escapar. Una carta fechada en 1952 era de la propia Josephine y estaba dirigida a quien encontrara este lugar después de su muerte. Y alguien lo encontraría tarde o temprano. Estas montañas tienen una forma de llamar a quienes las necesitan. Si has encontrado esto, probablemente tú también necesitabas desaparecer. No pasa nada. Para eso está este lugar. Me voy porque mi hija me necesita. Su marido murió y la dejó con 3 hijos y sin dinero. Tengo que ir a ayudarla, pero siempre tuve la intención de volver aquí para seguir haciendo este trabajo. Quizás algún día lo haga, quizás no. Si no lo hago, espero que tú continúes con ello. Ayuda a quienes necesitan ayuda. Da cobijo a quienes necesitan cobijo. Para eso están estas montañas, para ser un refugio. Recuérdalo. Karen se recostó, con el diario en el regazo, mientras el fuego crepitaba. Ella no era la primera. Este lugar siempre había sido un refugio. Josephine había visto lo que ella solo ahora empezaba a comprender, que las montañas podían dar lo que la civilización no podía: espacio, paz, una oportunidad para empezar de nuevo. Pasó los 3 días siguientes leyendo cada palabra, estudiando las fotografías, absorbiendo la historia de Josephine. También aprendió cosas prácticas. Josephine había documentado sus técnicas de construcción, sus métodos de conservación de alimentos, sus soluciones a los problemas. Era como tener una mentora a través del tiempo, consejos de alguien que había recorrido este camino antes. Pero más que eso, era una validación. Gary no estaba loca por estar aquí, por construir esto. Estaba continuando con algo que importaba, algo que había ayudado a personas reales a sobrevivir a traumas reales. Miró la fotografía de Josephine y las 3 mujeres de pie frente a la vieja cabaña. 4 mujeres que habían elegido sobrevivir, reconstruir, ayudarse mutuamente. Una cadena de resiliencia que se remontaba 70 años atrás. Terminaré lo que tú empezaste, le dijo Karen a la fotografía. Lo prometo. La decisión se cristalizó. Construiría Stillwater Haven tal y como Josephine lo había imaginado. Un lugar de refugio genuino, no anunciado, no público, pero conocido por aquellos que necesitaban saberlo. Un santuario para personas al límite de sus fuerzas. Un lugar para recuperar el aliento y decidir qué hacer a continuación. Estudió las notas de Josephine sobre la red, personas de pueblos cercanos que habían ayudado discretamente. Reconoció algunos nombres. Se mencionaba a Vernon. El viejo Vernon trae suministros, nunca hace preguntas, es un hombre sólido. Probablemente los demás ya no estuvieran, pero la idea principal seguía ahí. Siempre había gente dispuesta a ayudar en silencio. Si encontrabas a las personas adecuadas, Karen comenzó a planear en serio. Necesitaba mejores estructuras. La cabaña de invitados que Josephine había construido había desaparecido. Se había podrido. Necesitaba una producción sostenible de alimentos, jardines más grandes, tal vez cabras para la leche, definitivamente más gallinas. Necesitaba sistemas, recolección de agua, gestión de residuos, todo a mayor escala.
Le llevaría años, tal vez el resto de su vida. Pero qué mejor manera de pasar sus últimos años que construyendo algo que importara. Trabajó durante ese verano y otoño con un propósito renovado. Recuperó todo lo útil de las ruinas de Josephine, los viejos cimientos de piedra, las partes intactas de la chimenea, los clavos cuadrados, cualquier madera que aún estuviera sólida. Comenzó a sentar las bases para una cabaña de invitados adecuada, utilizando el diseño de Josephine como plantilla, pero mejorándolo basándose en su propia experiencia. El trabajo era inmenso. Ahora tenía 65 años y sentía cada uno de ellos en sus articulaciones y en la espalda. Pero siguió adelante, piedra a piedra, tronco a tronco. Mientras trabajaba, hablaba con Josephine, con Michael, con su abuelo, con las propias montañas. Construiste algo bueno aquí, Josephine. Voy a mejorarlo. Voy a asegurarme de que perdure. Voy a asegurarme de que otros puedan encontrarlo cuando lo necesiten. Vernon volvió en octubre, trayendo provisiones para el invierno. Vio la ampliación de la obra, los nuevos cimientos, y levantó una ceja. Construyendo a lo grande, observó. Construyendo para algo más que para mí. Asintió lentamente. Josephine solía decir lo mismo. Ahora sabes quién era. Encontré su diario. Leí cada palabra. Era una buena mujer. Ayudó a mucha gente. Vernon miró a Karen con algo parecido a la aprobación. Me alegro de que alguien continúe su labor. El mundo necesita más gente así. ¿Me ayudarás? Como la ayudaste a ella. Ya lo estoy haciendo, ¿no? Sonrió mostrando los huecos donde antes tenía los dientes. Guardaré silencio sobre este lugar, igual que hice con ella, y enviaré gente a ti si conozco a alguien que lo necesite. Pero con discreción, siempre con discreción. Gracias, Vernon. Agradéceme sobreviviendo a otro invierno. ¿Está lista la cabaña? Pasaron la tarde repasando sus preparativos. Vernon le dio consejos basados en décadas de experiencia. Cuando se marchó, le dio un breve apretón en el hombro. Estás haciendo algo bueno aquí, Karen. No lo dejes. Llegó el invierno otra vez. Su segundo invierno en las montañas. Esta vez estaba mejor preparada, más segura. Pasó los largos y oscuros meses planificando, documentando, preparándose para el trabajo de primavera. Copió las partes importantes del diario de Josephine en el diario de Michael, combinando su sabiduría y creando un manual de supervivencia y refugio. También escribió sobre su filosofía, cristalizando sus pensamientos. Este lugar no se trata de huir, se trata de tener un espacio para descubrir quién eres cuando todo lo demás se desvanece. Se trata de aprender que eres más fuerte de lo que creías. Se trata de empezar de nuevo, no porque hayas fracasado, sino porque a veces la vida te derriba y necesitas reconstruirte desde los cimientos. Cualquiera que encuentre Stillwater Haven es bienvenido, pero solo si se toma en serio el trabajo. Esto no son vacaciones, es una transformación. Ven preparado para enfrentarte a ti mismo. Ven preparado para trabajar. Ven preparado para descubrir de qué estás hecho realmente. La primavera volvió. Karin salió del invierno y siguió construyendo. La cabaña de invitados tomó forma. Estableció mejores senderos, señales para quienes pudieran venir. Amplió los jardines. Construyó un mejor ahumadero. Mejoró todos los sistemas. Estaba creando algo permanente, algo que la sobreviviría, un legado. No por la gloria o el reconocimiento, sino porque era necesario que existiera, porque siempre habría personas como ella, como Josephine, como las mujeres de esas fotografías, personas que necesitaban las montañas para recordar cómo respirar. Talló un segundo letrero, más pequeño que el principal. Sois bienvenidos aquí. Descansad, curaos, empezad de nuevo. Estaba lista. Stillwater Haven se estaba haciendo realidad. Se estaba convirtiendo en lo que siempre había estado destinado a ser. Ahora solo era cuestión de tiempo que alguien lo encontrara, que el refugio volviera a cumplir su propósito. Las montañas guardaban el secreto. Vernon lo conservaba y Karen esperaba, construyendo, preparándose, sabiendo que, cuando llegara el momento, estaría lista para ayudar a quien necesitara lo que solo Stillwater Haven podía ofrecer. El tercer año en Stillwater Haven comenzó con un propósito que Karen nunca había sentido antes. Estaba construyendo algo más grande que ella misma, llevando adelante el legado de Josephine y haciendo lo suyo. La cabaña de invitados estaba casi terminada, paredes sólidas, un buen techo,
Una pequeña estufa de leña que había conseguido a cambio de vasijas de barro y pescado ahumado. Muebles sencillos que ella misma había fabricado, un espacio cómodo para alguien que necesitara refugio. Pero mientras trabajaba, una pregunta visible o mantenerlo oculto. Josephine se había basado en una red discreta, en personas que enviaban a otras de forma discreta. Eso había funcionado en la década de 1940, pero estos eran tiempos diferentes. Aún así, hacer demasiado público Stillwater Haven suponía arriesgarse a atraer la atención equivocada. La interferencia del gobierno, las regulaciones, la gente tratándolo como un negocio en lugar de como un santuario. Lo pensó durante los largos días de primavera, dándole vueltas al problema en su mente como a una piedra en la mano. Finalmente, se decidió por un término medio. Haría que el lugar fuera fácil de encontrar para aquellos que realmente lo necesitaran. Siguientes sutiles. La noticia se difundió discretamente entre las personas adecuadas, pero ella no lo publicitaría. Quienes estuvieran destinados a encontrarlo, lo encontrarían. Pasó semanas creando un mapa detallado en una gran pieza de piel curtida que mostraba las rutas seguras a Stillwater Haven desde varios puntos de partida. Marcó las fuentes de agua, los puntos de referencia y las distancias. Cualquiera con conocimientos básicos de orientación podría seguirlo. También hizo copias en papel con la intención de dejárselas a Vernon para que las distribuyera con cuidado. Escribió una guía para vivir en el refugio, documentando todo lo que había aprendido, cómo mantener las estructuras, dónde encontrar comida en cada estación, cómo utilizar las herramientas, protocolos de seguridad, filosofía y expectativas. Creó un manual que permitiría que el lugar siguiera funcionando incluso después de su partida. Para quien lea esto, escribió en la introducción, Stillwater Haven existe porque a veces las personas necesitan desaparecer por un tiempo para sanar, para resolver sus problemas, para recordar quiénes son debajo de todo el daño que les inflige la vida. Son bienvenidos aquí, ya sea que se queden una semana o un año. Pero esto no es caridad y no son vacaciones. Trabajarán para ganarse el sustento. Mantendrás lo que hay aquí y tratarás este lugar con respeto, porque puede que salve la vida de otra persona, igual que salvó la tuya. Se sentía bien con esas palabras claras, honestas, el tipo de comunicación directa que le había servido tan bien en las montañas. Mientras tanto, en Millbrook, aunque ella no lo sabía, su historia se había convertido en una leyenda local. El sheriff Ben Holley la había declarado oficialmente desaparecida y presuntamente fallecida tras un año sin contacto. Paula Drummond seguía guardando su correo, seguía teniendo esperanzas, pero en gran parte había aceptado que nunca volvería a ver a su amiga. Tommy Brenner contaba historias sobre la profesora que había comprado un hacha y se había adentrado en las montañas. Solo quería paz, decía él. No se le puede culpar. Perdió a su hijo, lo perdió todo. Las montañas le dieron lo que el pueblo no pudo darle. Un lugar para estar sola con su dolor. La mayoría de la gente asumió que había muerto en cuestión de semanas. La exposición, las lesiones, la fauna salvaje. Las montañas tenían 1000 formas de matarte. Algunos románticos pensaban que se había convertido en una especie de ermitaña que vivía en una cueva en algún lugar. Nadie imaginaba que había construido lo que había construido, que había logrado lo que había logrado. Y nadie sabía nada de Kyle Morrison. Kyle tenía 34 años, se había divorciado recientemente, estaba en paro y acababa de ser desahuciado. Todo se había derrumbado en 6 meses. Su matrimonio había terminado, su empresa había reducido personal y el contrato de alquiler de su apartamento había expirado sin dinero para renovarlo. Se había mudado de nuevo con sus padres, sintiéndose un fracasado, sintiendo que había desperdiciado toda su vida adulta. Se sentó en la habitación de su infancia, rodeado de trofeos del instituto y viejos pósters, y se dio cuenta de que no podía respirar. No en sentido figurado, sino que literalmente sentía que se asfixiaba. Las paredes estaban demasiado cerca. La preocupación bien intencionada de sus padres lo agobiaba. Las solicitudes de empleo no llegaban a ninguna parte. El futuro era incierto y aterrador. Recordó tiempos más felices, viajes de acampada a las cascadas con sus amigos de la universidad antes de que la vida se complicara, la paz que había sentido en las montañas, la claridad. Decidió impulsivamente hacer una excursión en solitario, despejar la mente y aclarar sus ideas.
Sus padres intentaron disuadirlo. No estás en el estado de ánimo adecuado. Y si pasa algo, quizás deberías esperar a que las cosas se calmen. Pero Kyle necesitaba irse. Necesitaba espacio. Necesitaba sentir que estaba haciendo algo, aunque solo fuera caminar solo por la naturaleza. No se preparó adecuadamente. Confiaba demasiado en habilidades que no había utilizado en años y estaba demasiado distraído por sus problemas como para planificarlo adecuadamente. Llevó comida suficiente para 5 días, una tienda de campaña y un saco de dormir decentes, y un botiquín básico, pero no le dijo a nadie su ruta exacta. No llevó un teléfono satelital. Realmente no pensó bien lo que estaba haciendo. Condujo hasta el comienzo de un sendero en las cascadas, la misma zona donde Karin había desaparecido 3 años antes, aunque él no lo sabía. Aparcó, se echó la mochila al hombro y comenzó a alejarse de su fracaso, de los juicios, hacia algo que no podía nombrar, pero que necesitaba desesperadamente. De vuelta en Stillwater Haven, Karen terminó la cabaña de invitados a finales de agosto. Se apartó y la miró con satisfacción. Una construcción sólida, un espacio cómodo, lista para quien la necesitara. Había hecho todo lo posible para prepararse. Las reservas de comida eran buenas. Los sistemas de agua funcionaban. Ambas cabañas eran herméticas y cálidas. Las gallinas ponían huevos con regularidad. El huerto producía más de lo que ella podía comer sola. Tenía suministros médicos, básicos pero suficientes. Tenía herramientas, materiales, conocimientos. Ahora venía la parte difícil: esperar, dejar que encontraran el lugar. Confiando en que el refugio cumpliría su propósito, se sentía vulnerable de una forma nueva. Durante 3 años, Stillwater Haven había sido solo suyo, privado, secreto. Abrirlo a otros suponía un riesgo. ¿Y si venía alguien que no lo respetara? ¿Y si se corría la voz entre las autoridades? ¿Y si había construido todo esto para nada? Pero entonces pensó en las palabras de Josephine. ¿De qué sirve el conocimiento si te mueres con él? ¿De qué servía construir un refugio si nadie lo encontraba? Tenía que confiar, tenía que creer que vendrían las personas adecuadas y que sabría cómo ayudarlas cuando lo hicieran. Se avecinaba una tormenta en el horizonte. Una tarde de principios de septiembre, Karen la vio acercarse. Nubes oscuras se acumulaban sobre las cumbres y los relámpagos destellaban en la distancia. El aire se sentía cargado. Se avecinaba lluvia, probablemente fuerte. Aseguró todo lo que había afuera, trajo leña extra y verificó que ambas cabañas estuvieran bien cerradas. Las gallinas se acurrucaron en su gallinero, presintiendo la tormenta. Incluso Russet, el zorro, que seguía por allí después de todos estos años, ahora con una pareja y crías, se refugió en la vieja madriguera al borde del claro. Corin preparó la cena, comió junto al fuego y observó por la ventana cómo se acercaba la tormenta. Se sentía extrañamente inquieta, como si algo más que el tiempo estuviera llegando, como si el universo estuviera cambiando, preparándose para entregarle lo que había estado esperando. Michael dijo en voz baja: si puedes oírme donde quiera que estés, creo que mañana puede ser un día importante. Creo que alguien puede necesitar ayuda. Estoy preparada. Al menos, eso espero. Se acostó cuando empezaron a caer las primeras gotas de lluvia que repiqueteaban en el tejado y se convertían en un tamborileo constante. Los truenos retumbaban en las montañas. El viento aullaba entre los árboles. Era el tipo de tormenta que te hacía agradecer tener paredes sólidas y un buen tejado. En algún lugar, Kyle Morrison no estaba agradecido. Estaba perdido, empapado, aterrorizado y en apuros. Se había desorientado al tercer día de su excursión. El sendero se había vuelto confuso o había perdido una señal y de repente nada le resultaba familiar. Intentó volver sobre sus pasos, pero solo consiguió confundirse más. Entonces llegó la tormenta. La lluvia fría convirtió el bosque en un laberinto de sombras y barro. Se torció gravemente el tobillo al pisar un hueco oculto, y el dolor le recorrió la pierna. Ahora cojeaba, estaba perdido, tenía frío, se acercaba la noche y no tenía ni idea de qué dirección le llevaría a un lugar seguro. Acampó en un lugar inadecuado, incapaz de seguir adelante con el tobillo lesionado. Su tienda de campaña tenía goteras. No podía encender el fuego porque todo estaba empapado. Se comió una barrita proteica, la última que le quedaba, e intentó no entrar en pánico, pero el pánico llegó de todos modos. Estaba solo en medio de la naturaleza,
herido y sin que nadie supiera exactamente dónde estaba. Si no encontraba la manera de salir en 1 o 2 días, si el tobillo empeoraba, si no podía caminar, sacó su silbato de emergencia, el que su madre le había insistido en que llevara. Lo hizo sonar. 3 pitidos agudos, la señal universal de socorro. El sonido se desvaneció entre el viento y la lluvia. Esperó. Nada. Volvió a hacer sonar el silbato. 3 pitidos. Silencio, salvo por la tormenta. Lo volvería a intentar por la mañana. Decidió que lo haría si sobrevivía a la noche, si el frío y la humedad no acababan con él, si un oso no lo encontraba, si se acurrucaba en su tienda de campaña con goteras, temblando, con el tobillo palpitando, y se preguntaba si así era como iba a morir. Solo en el bosque, sin haber logrado nada, sin dejar huella en el mundo excepto deudas y relaciones rotas. La noche fue larga. Kyle salió a gatas de su tienda. Todo estaba mojado, todo estaba frío. Su tobillo se había hinchado durante la noche. Estaba morado y grotesco. No podía apoyar el peso sobre él sin jadear, pero tenía que moverse. Tenía que intentarlo. Volvió a hacer sonar el silbato. 3 pitidos. Esperó. De nuevo, nada. 3 pitidos. Y a medio kilómetro de distancia, a través de la niebla matinal y los árboles empapados, Karen Yates estaba revisando sus trampas para peces y oyó algo. Un silbido, débil, pero inconfundible. Se quedó paralizada, escuchando. Allí de nuevo, 3 pitidos. Alguien necesitaba ayuda. Karen no lo dudó. Cogió su mochila, siempre preparada con suministros médicos, cuerda y equipo de emergencia. Cogió su bastón y se dirigió hacia el sonido, moviéndose rápidamente por un terreno que conocía mejor que las líneas de su propia palma. Años de enseñanza le habían dado instinto, porque cuando alguien necesitaba ayuda, había que ayudarle. No había que hacer preguntas. No esperabas, actuabas. El silbato volvió a sonar, ahora más cerca. Ajustó su dirección, avanzando con paso firme por el bosque húmedo, y en su miserable campamento, Kyle Morrison volvió a soplar el silbato una vez más, sin creer realmente que alguien lo oyera, sin creer realmente que lo encontraran. Pero a veces, cuando estás perdido y desesperado, y soplas ese silbato en el vacío, alguien responde. A veces, las propias montañas proporcionan refugio. A veces, una mujer de 65 años que construyó un santuario de la nada aparece entre los árboles como la salvación. A veces te salvan, y a veces, la persona que te salva también necesita ser salvada a su manera. Necesita saber que su trabajo importa. Necesita ver que el refugio cumple su propósito. Necesita demostrar que construir algo bueno nunca es en vano, incluso si se tarda años en ver los resultados. Karin se adentró en el bosque siguiendo el sonido y sintió en lo más profundo de su ser que todo estaba a punto de cambiar. Karin lo encontró 20 minutos después de oír el primer silbido. Estaba acurrucado contra un tronco caído, con el rostro pálido por el dolor y el frío, y un tobillo envuelto toscamente en una camiseta rota. Sus ojos se abrieron como platos cuando la vio salir de entre los árboles. Una mujer de unos 60 años, curtida y competente, que parecía salida de un sueño o una alucinación. «Soy Karen», dijo con calma, arrodillándose a su lado. «Vas a estar bien. ¿Puedes caminar?» La voz de Kyle sonaba ronca. «No lo creo. Déjame ver tu tobillo». Le quitó el vendaje improvisado y examinó la hinchazón con manos expertas. Probablemente no estaba roto, pero sí tenía un esguince grave. Necesitaba elevarlo y ponerle hielo, si ella tenía algo adecuado para vendarlo. «¿Cómo te llamas?» «Kyle. Kyle Morrison». «Bueno, Kyle, tienes suerte. Oí tu silbido. No estoy lejos de aquí, a unos 800 metros. Tengo un refugio, suministros médicos y comida. ¿Crees que podrás llegar si te ayudo? ¿Vives aquí?» La miró como si, después de todo, fuera una alucinación. «Sí, desde hace 3 años. He construido una casa. Ya la verás». Lo ayudó a ponerse de pie, sosteniéndolo por un lado y dándole un bastón que había traído. «Despacio y con cuidado. Te llevaremos allí». El camino duró 40 minutos. A Kyle le parecieron horas. Cada paso que daba con el tobillo lesionado le provocaba un dolor agudo en la pierna. Pero Karen fue paciente, fuerte para su edad, y lo mantuvo erguido y en movimiento. Habló para distraerlo del dolor, haciéndole preguntas sencillas sobre su procedencia y lo que había sucedido. «Solo necesitaba aclarar mis ideas», dijo él.
Todo se vino abajo. El matrimonio, el trabajo, la vida. Pensé que las montañas me ayudarían. Lo harán, dijo Karen, pero no de la forma que esperabas. Cuando salieron al claro y Kyle vio el remanso de agua tranquila, se detuvo en seco a pesar del dolor. Dos cabañas de madera maciza, humo saliendo de una chimenea, un jardín bien cuidado, un gallinero, un ahumadero, senderos, estructuras, señales de una vida establecida. Tú construiste esto, todo esto con mis propias manos. Vamos, te llevaré adentro. Lo llevó a la cabaña de invitados, gracias a Dios que la había terminado, y lo ayudó a acostarse en la cama. El espacio era cálido, seco, sencillo, pero cómodo. Kyle miró a su alrededor con incredulidad, mientras Karen iba a buscar suministros. Le limpió el tobillo, se lo vendó adecuadamente y lo elevó sobre mantas enrolladas. Le preparó un té caliente con hierbas para el dolor. Trajo pan que había horneado, pescado ahumado, fruta seca, comida de verdad, caliente y nutritiva. Kyle comió como si estuviera hambriento, lo que probablemente era cierto. Ella le dejó comer en paz y luego encendió el pequeño hornillo para calentar bien la cabaña. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?, le preguntó. 3 días. Me perdí el segundo día, respondió avergonzado. Creía que sabía lo que hacía. Solía hacer senderismo en la universidad. A las montañas no les importa lo que solías hacer. Les importa lo que puedes hacer ahora. Lo dijo sin juzgar, solo como un hecho. Aquí te recuperarás. El tobillo necesita al menos una semana, quizá 2. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites. No puedo. Quiero decir, ¿quién eres? ¿Cómo estás? Señaló con un gesto la ventana, ante la imposibilidad de lo que ella había construido. Karen se sentó en la silla junto a su cama, pensando en cuánto decir. Soy alguien que lo perdió todo hace 3 años. Mi hijo murió. Mi matrimonio terminó. El banco se quedó con mi casa. Me adentré en estas montañas porque no sabía qué más hacer. Construí este lugar porque necesitaba sobrevivir. Y ahora está aquí para gente como tú. Gente que necesita espacio para aclarar sus ideas. Kyle la miró fijamente. La gente sabe de esto. Algunos lo saben. No muchos. La gente que necesita saberlo. Ella se levantó y se dirigió a la puerta. Descansa ahora. Vendré a verte esta noche. Hay agua en la jarra. El orinal está debajo de la cama. Grita si necesitas algo. Espera. La voz de Kyle la detuvo. ¿Por qué me has ayudado? No me conoces. Karen se volvió y su expresión era amable pero firme. Porque diste el aviso. Porque pediste ayuda. Eso es lo más difícil para la mayoría de la gente. Admitir que necesitan ayuda. Tú lo hiciste. Por eso te estoy ayudando. Así de simple. Lo dejó allí, abrigado, a salvo y desconcertado. Regresó a su cabaña, se preparó la cena, se sentó junto al fuego y pensó en el hombre de la cabaña de invitados. Era más joven de lo que ella esperaba para ser la primera persona en encontrar Stillwater Haven. Lo suficientemente joven como para reconstruir todo, para tener décadas por delante, pero lo suficientemente mayor como para comprender la verdadera pérdida, el verdadero fracaso. Lo había visto en sus ojos, esa mirada vacía que había visto en su propio espejo hacía 3 años. Se recuperaría. El tobillo tardaría en curarse, pero el resto, las verdaderas heridas, tardarían más. Ella podría ayudarle con eso si él se lo permitía. Podría darle lo que las montañas le habían dado a ella: espacio, un propósito, la oportunidad de descubrir que era más fuerte de lo que creía. Afuera estaba anocheciendo. La tormenta había pasado, dejando todo limpio y fresco. Las estrellas aparecieron en el cielo despejado. Karen se paró en el porche, mirando la cabaña de invitados, donde la luz brillaba en la ventana, y sintió algo que no había sentido en 3 años. No era exactamente felicidad. Todavía no, pero algo parecido. Satisfacción, tal vez. La certeza de que todo el trabajo, toda la lucha, toda la construcción no habían sido en vano. Aún así, Waterhaven había encontrado su propósito, y tal vez ella también. La mañana había traído claridad. Kyle se despertó en la cabaña de invitados, cálido y seco por primera vez en días, con el tobillo dolorido, pero soportable. Por un momento, olvidó dónde estaba, pero luego recordó la tormenta, el silbido, la mujer que había salido del bosque como si la hubieran conjurado. Karen apareció en su puerta con el desayuno, huevos de sus gallinas, pan, agua fresca. Le revisó el tobillo,
Se lo vendó de nuevo y asintió con aprobación al ver que la hinchazón había disminuido. La curación es rápida cuando se es joven, dijo ella. Dale un día o dos más. Podrás caminar con ayuda. Tengo que volver. La gente estará preocupada. ¿De verdad? Ella lo miró directamente. ¿Quién sabe exactamente a dónde fuiste? Kyle dudó. Mis padres saben que estoy de excursión, pero no saben dónde exactamente, así que ya están preocupados. Unos días más no cambiarán eso. Además, todavía no puedes caminar con ese tobillo. Se sentó en la silla y lo observó. Dime una cosa, Kyle. ¿De qué huías o hacia dónde corrías? La pregunta fue amable, pero firme. Kyle se encontró respondiendo con sinceridad. Huía del fracaso, supongo. Todo se derrumbó. El matrimonio, el trabajo, el apartamento. Tengo 34 años y vivo con mis padres. Siento que he desperdiciado toda mi vida y pensaste que las montañas te darían respuestas. No sé en qué pensaba. Se rió con amargura. Está claro que no pensé muy bien. Me perdí y me hice daño. Pero encontraste este lugar. Karen señaló la cabaña, el claro visible a través de la ventana. Quizás esa es la respuesta que necesitabas. Durante los días siguientes, mientras Kyle se recuperaba, Karen le contó todo sobre Michael, sobre cómo perdió su matrimonio y su hogar, sobre cómo se adentró en la naturaleza con nada más que una mochila y su voluntad, sobre la construcción de Stillwater Haven desde cero, tronco a tronco, sobre el diario de Josephine y el legado que ella continuaba. Kyle escuchaba, fascinado y con humildad. Esta mujer de 65 años, había logrado algo imposible. Había tomado la devastación y la había transformado en un propósito. ¿Cómo lo hiciste?, preguntó él. ¿Cómo seguiste adelante cuando todo se había ido? No tuve otra opción. O más bien, tuve dos opciones: tumbarme y morir, o levantarme y vivir. Elegí vivir. Que perderlo todo puede ser un regalo si lo permites. Cuando no te queda nada que perder, es libre de convertirte en quien quieras ser, sin expectativas, sin nadie mirando, solo tú y lo que eres capaz de hacer. No me siento capaz de mucho. Yo tampoco al principio, pero la capacidad no es algo que se tiene, es algo que construyes. Una decisión a la vez, una acción a la vez, un día a la vez. Se levantó y se dirigió a la puerta. Sal cuando puedas caminar. Quiero mostrarte algo. Esa tarde, apoyándose en un bastón que Karen le proporcionó, Kyle recorrió Stillwater Haven como es debido. Ella le mostró todo. La cabaña principal que había construido primero, la cabaña de invitados donde se alojaba, el ahumadero, la bodega, el jardín, el gallinero. Le explicó cómo funcionaba cada cosa, lo que había aprendido al construirlo, los errores que había cometido y corregido. Todo esto, dijo Kyle, de pie en el centro del claro, lo hiciste casi todo sola. Vernon, un viejo trampero, quizá lo conozcas, te ayudó con algunos suministros, pero la construcción, el trabajo, sí, lo hiciste sola. ¿Por qué construiste la segunda cabaña? Karen sacó la fotografía de Josephine de su bolsillo, la que mostraba a Josephine y otras 3 mujeres. Se la entregó a Kyle. Esta fue tomada en 1950, justo aquí. La mujer de la izquierda es Josephine Hartley. Ella construyó el primer refugio en esta tierra. Ayudó a mujeres que necesitaban escapar, sanar, empezar de nuevo. Encontré su diario hace 2 años. Me di cuenta de que estaba destinada a continuar su trabajo. Kyle estudió la fotografía. Así que este lugar, Stillwater Haven, es para gente como ellas, como yo, para gente que lo necesita, gente que ha llegado al límite, gente que necesita espacio para descubrir quiénes son cuando todo lo demás les ha sido arrebatado. Ella lo miró directamente. Ese eres tú, ¿verdad? ¿Por eso estás aquí? Él asintió lentamente. Creo que sí, solo que hasta ahora no lo sabía. La mayoría de la gente no lo sabe. Karen recuperó la fotografía y la guardó con cuidado. Puedes quedarte todo el tiempo que necesites, Kyle. Una semana, un mes, lo que sea. Pero al final, tendrás que volver. Tendrás que enfrentarte a lo que dejaste atrás. Este lugar no es para esconderse para siempre. Es para hacerse lo suficientemente fuerte como para volver a enfrentarse a la vida. Y si no estoy seguro de poder hacerlo, puedes hacerlo porque soplaste ese silbato. Pediste ayuda. Eso requiere más valor del que la mayoría de la gente muestra jamás.
Sonrió y eso transformó su rostro curtido. Además, has encontrado este lugar. Eso significa algo. Las montañas no se muestran a cualquiera. Se quedaron en el claro, con el sol calentándoles la cara, las gallinas escarbando cerca y el arroyo murmurando su constante canción. Kyle sintió que algo cambiaba en su interior. No era exactamente esperanza, todavía no, pero sí la posibilidad de esperanza. La comprensión de que tal vez el fracaso no era definitivo. Tal vez empezar de nuevo a los 34 años no era el fin del mundo. Quizá pudiera reconstruir su vida como había hecho Karin. Quiero ayudar, dijo de repente. Mientras esté aquí, quiero trabajar, aportar algo. ¿Qué hay que hacer? La sonrisa de Karen se amplió. Todo. Siempre hay algo que hacer. ¿Crees que puedes partir leña con una sola pierna? Puedo intentarlo. Buena respuesta. Esa es siempre la respuesta correcta aquí. Puedo intentarlo. Ella le entregó el hacha y le mostró la pila de leña que había que partir. Kyle la cogió, sintió su peso y recordó que nunca había hecho esto antes, pero la blandió, torpemente al principio, hasta que encontró el ritmo. La leña se partió. Se sintió absurdamente orgulloso. Karen lo observó, asintió con aprobación y volvió a su trabajo. Y Guy le siguió partiendo leña, trozo a trozo, ganando fuerza y determinación con cada golpe. Se dio cuenta de que esto era curativo. No era medicina ni terapia. Solo trabajo, solo ser útil, solo contribuir con algo. Eso era lo que ofrecía Stillwater Haven, no una escapatoria, sino una transformación. Kyle se quedó 2 semanas en Stillwater Haven. Su tobillo se curó y su espíritu también, más lentamente, pero con la misma certeza. Partió leña, ayudó en el jardín, aprendió a pescar en el arroyo tal y como Karin había aprendido por sí misma. Por las tardes hablaban junto al fuego, compartiendo historias y compartiendo silencio. Ella le habló de Michael, del dolor que nunca desapareció del todo, pero que sí se transformó. Él le habló de su matrimonio, de la lenta muerte de algo que había creído que duraría para siempre. Volver no será fácil, dijo Karen una noche. La gente tendrá preguntas, juzgará, lo sé, pero creo que ahora estoy preparada. Él la miró al otro lado del fuego. Me has salvado la vida, no solo de la tormenta, sino de mí mismo. Has salvado tu propia vida. Yo solo te proporcioné el espacio para hacerlo. Ella atizó el fuego, lanzando chispas al cielo oscuro. Eso es todo lo que es este lugar, espacio. Lo que la gente haga con él depende de ellos. El día que Kyle se marchó, Karen le preparó provisiones, comida, agua y un mapa mejor que el que él había traído. Le dio una copia del mapa dibujado a mano de Stillwater Haven. Si conoces a alguien que necesite este lugar, lo sabrás. Dáselo. Diles que sigan los senderos marcados. Diles que son bienvenidos, pero que tienen que trabajar. Le entregó algo más. Una pequeña figura tallada, un zorro. Lo hice para que lo recuerdes. Kyle lo giró entre sus manos, con un nudo en la garganta. Nunca olvidaré nada de esto. Bien, ahora ve y enfréntate a tu vida. Y Kyle, no pierdas el tiempo sintiéndote avergonzado. Te perdiste, te han encontrado. Esa es la historia. Cuéntala con sinceridad. Ella lo vio alejarse del claro. Lo observó hasta que desapareció entre los árboles. Luego volvió al trabajo, a mantener Stillwater Haven, a prepararse para quien quiera que viniera después. Pero Kyle no volvió simplemente a su antigua vida. Primero fue a la oficina del sheriff Ben Holley en Millbrook y pidió hablar con él en privado. Le contó toda la historia, cómo se perdió, cómo encontró a Karen Yates, Stillwater Haven, todo. Ben escuchó, con su rostro curtido mostrando sorpresa, luego comprensión, luego algo parecido al asombro. Está viva. Karen está más que viva. Está prosperando. Ha construido algo increíble allí arriba. Yo debería... Ben se detuvo. ¿Qué quiere ella? ¿Quiere que la encuentren oficialmente? Kyle lo pensó detenidamente. Quiere que la gente sepa que está bien. Quiere que las personas que necesitan ayuda puedan encontrarla, pero no quiere interferencias. No quiere que las regulaciones o los funcionarios le digan lo que puede y no puede hacer. Ha construido algo puro allí, algo que funciona. Tiene que seguir así, asintió Ben lentamente. Puedo trabajar con eso. Haré saber a la gente que está a salvo. Correré la voz discretamente entre las personas adecuadas.
aquellas que puedan necesitar lo que ella ofrece. Pero no lo haré oficial, no involucraré a las agencias, se lo ha ganado. La noticia se extendió por Millbrook con la discreción propia de las noticias en los pueblos pequeños. Karen Yates no estaba muerta. Había construido una granja en las montañas. Estaba ayudando a personas que necesitaban ayuda. Paula Drummond lloró de alivio. Tommy Brenner sonrió y dijo que sabía que era un buen hacha. Robert, al enterarse de la noticia, sintió algo complicado, tal vez arrepentimiento o reconocimiento de lo que había perdido. Durante los meses siguientes, la gente acudió a Stillwater Haven, algunos solo por curiosidad, para ver lo que Karen había construido. Ella les dio la bienvenida, les enseñó el lugar, respondió a sus preguntas, pero dejó claro que no era una atracción turística. Esas personas se marcharon respetuosamente, pero no se quedaron. Otros vinieron por la verdadera razón, porque necesitaban refugio. Una mujer llamada Harriet, recientemente viuda, luchaba contra el aislamiento y la falta de propósito. Se quedó 3 semanas, aprendiendo a trabajar la tierra, encontrando una fuerza que había olvidado que tenía. Un hombre llamado James se recuperaba de una adicción y necesitaba alejarse de la tentación. Se quedó un mes cortando leña hasta que le sangraron las manos y se le aclaró la mente. Vernon siguió trayendo suministros y difundiendo la noticia discretamente. El sheriff Ben enviaba gente de vez en cuando, supervivientes de violencia doméstica, veteranos que luchaban contra el trauma, cualquiera que necesitara el tipo de curación que solo el silencio, el trabajo y las montañas podían proporcionar. Stillwater Haven se convirtió en lo que siempre había estado destinado a ser, un lugar de transformación, sin publicidad, sin carácter oficial, solo conocido por aquellos que necesitaban saberlo. Karen llegó a los 60 años, luego a los 70, todavía fuerte, todavía capaz, todavía enseñando a la gente a reconstruirse a sí misma, tronco a tronco. Plantó un pequeño huerto, manzanos, perales, árboles que la sobrevivirían y darían fruto a quienes vinieran después. Mantuvo el diario de Josephine y el suyo propio junto a él, documentando todo para los futuros cuidadores. Creó un libro de visitas en la cabaña principal y pidió a todos los que se alojaban allí que escribieran su historia. Las páginas se llenaron poco a poco de gratitud, de transformación, de pruebas de que lo que había construido era importante. Una tarde, 5 años después de la visita de Kyle, Karen se sentó en su porche y observó cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y morado. Había una huésped en la cabaña, una joven que estaba lidiando con una pérdida y tratando de recuperar el equilibrio. Las gallinas se preparaban para pasar la noche. El jardín estaba dando sus frutos. El humo de ambas chimeneas se elevaba recto hacia el aire tranquilo. Sacó la brújula de Michael, con el latón desgastado por años de uso, y observó cómo la firme y seguro cumplí mi promesa, chico, dijo en voz baja. Seguí explorando. No me permití quedarme estancada. Construí algo bueno, algo que ayuda a la gente. Espero que puedas verlo donde quiera que estés. Espero que estés orgulloso. Las montañas no respondieron, pero no era necesario. Ella podía sentir que era lo correcto. La forma en que su vida había pasado de la tragedia al propósito, de la pérdida al legado. ¿Qué hiciste después de perderlo todo? Había construido Stillwater Haven. Había descubierto quién era realmente Karen Yates bajo todos los roles que había desempeñado. Una superviviente, una constructora, una profesora, que seguía enseñando diferentes lecciones. Habían aprendido que a los 62 años no era demasiado tarde para empezar de nuevo, que la fuerza nacía de la necesidad, que lo más difícil de pedir ayuda era pedirla. Pero una vez que lo hacías, la ayuda llegaba. Habían aprendido que algunos lugares ofrecen un espacio para la transformación si estás dispuesto a trabajar, que podías perderlo todo y aún así construir algo significativo a partir de lo que quedaba, que el legado no se trataba de lo que dejabas atrás, sino de lo que ayudabas a otros a descubrir en sí mismos. El sol se ocultó tras las cimas. Aparecieron las estrellas. La joven de la cabaña de invitados encendió su lámpara. Corin se levantó, estiró los músculos que aún funcionaban a pesar de su edad y entró en su propia casa, junto a su propio fuego. La vida que había construido con nada más que voluntad y sus 2 manos, y la obstinada negativa a rendirse. Stillwater Haven se mantenía firme frente a la noche que se avecinaba, un refugio en medio de la naturaleza, esperando a quien lo necesitara. Y Karen Yates
La mujer de la montaña que había abandonado la ciudad sin nada y había construido algo imposible, cuidaba el fuego que seguiría ardiendo mucho después de que ella se hubiera ido. Porque algunas cosas, como la esperanza, la resiliencia y la capacidad humana de transformación, no podían ser destruidas por la pérdida. Solo podían reconstruirse poco a poco, hasta que fueran lo suficientemente fuertes como para dar cobijo a otros. Esa era la historia. Esa era la respuesta. Eso era lo que ella había construido sola. Eso dejaba a la gente atónita. No solo cabañas y jardines, sino la prueba de que era posible empezar de nuevo, que nunca se era demasiado mayor, demasiado destrozado, demasiado perdido para encontrar el camino a casa.